hacer el día de hoy. Pedimos, Señor Padre, que tú vayas a ser glorificado, Señor. Bendice este servicio, bendice a los hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Señor Padre, dando sabiduría de tu palabra, Señor Padre. Rompa cadenas, rompa ataúdes de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, gloria y honra, Señor. Pido bendición sobre el cielo, Señor Padre. Alumbra nuestra mente, Señor Padre. Danos más entendimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Antes de irnos para Génesis capítulo 11, vámonos para Génesis capítulo 10. Y en Génesis capítulo 10 vemos a un hombre llamado Nimrod. Génesis capítulo 10, primero vamos a irnos aquí. Te digo en un segundo que versículo 8 hasta el 10. Sí. Está cómodo ahí. Ahí dice la Biblia, y fue el comienzo, el versículo 8, perdón. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Irek, Akkad y Canel en la tierra de Sinal. Ok, Nimrod. Ese fue que hizo la torre de Babel. Es responsable por la torre de Babel. Es una tipología del anticristo que va a venir. Es que reunió todas las naciones juntas. Como el anticristo y el falso profeta va a reunir todas las religiones, todas iglesias, todas creencias, todas religiones juntas. Y vemos que eso está pasando en nuestro tiempo. Mucha gente quiere unidad. Vamos a unirnos. No importa lo que tú creas, no importa lo que yo crea, vamos a unirnos. Vamos a poner la paz. Y a veces la paz, y si saca a Jesucristo, no es ninguna paz, es un engaño. Y damos cuidado de esto. Ok. Quiero averiguar un segundo el significado del nombre de Nimrod. Que me olvidé averiguarlo. Bueno, el nombre te digo en un segundo que es su significado. Antes lo tenía, me olvidé. De momento. Nimrod. Su nombre es Nimrod significa lepra, rebelión, amargo. Eso es lo que significa Nimrod, y también significa Hablando de Nimrod. Ese nombre significa rebelión. Y vamos a irnos para Génesis 11, versículo 1 ahora. Dice: y era entonces toda la tierra una sola lengua y unida misma palabra, una misma lengua, todo hablaba el mismo lenguaje. Ahora, vamos a pensar, aquí, en este mundo, hay un lenguaje que es global, un lenguaje que todo el mundo habla. ¿Todo el mundo habla español? ¿Yo hablo español? Sí, menos. Aleluya. No en la iglesia. No en la iglesia. En inglés. Inglés no lo sabe todo el mundo. No lo sabe todo el mundo, pero si tú vas a todos países, hay alguien que sabe inglés. Tú vas a Puerto Rico y hay gente que habla inglés.
En Puerto Rico hay alguna gente, y aún en Puerto Rico enseña inglés. Sí, hay Y si tú vas para Pakistán, ellos enseñan inglés. Un inglés reventado, menos enseñan un inglés. África se habla En África también, todos los países se habla inglés. Estamos viviendo un tiempo que estamos viendo esto regresando. Hay un lenguaje. Ok. El versículo 2, ¿alguien me puede leer? Entonces el 11. Sí, el 2 del capítulo 11. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí y se establecieron ahí. Ok. Toda la gente se establecieron, toda la gente, eso viene siendo la gente de los 3 hijos de Noé, la generación de ellos, todos se juntaron juntos. El versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Sí, ya. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por el que fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ok, ellos hicieron una torre, y el torre que hicieron se cree mucho que se llama un ziggurat. Ziggurat Pyramid. Quería buscar cómo se ve en el Google para enseñar a ustedes. Anyway, ellos hicieron una torre bien alta. Estaba haciendo, no llegó a terminarla. Trato de conseguirlo, no puedo conseguirlo aquí. Lo que hicieron se llama un ziggurat. Ven siendo algo alto, menos se sigue poniendo más bajito mientras se está haciendo. Como un pyramid, menos, como un castillo, menos bien alto, menos que se pone más chiquito y más chiquito y más chiquito hasta arriba. Como una pirámide. Como una pirámide, menos, sí, menos un poco más diferente. Sí. Y entonces, eso es lo que hicieron. El versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ok, ¿qué clase de persona es Dios? Dios es no solo una persona que sabe todas las cosas, menos es averigua todas las cosas. Él va personalmente para averiguar lo que está pasando. Aunque Dios lo sabe, Él averigua también lo que está pasando. Vamos a dar un ejemplo. En Génesis capítulo 18, Dios le dice a Abraham, yo sé lo que Sodoma y Gomorra está haciendo y que ellos están malos, menos yo voy para averiguarlo. Quiero verlo personalmente. Y eso es lo que Dios hace en Génesis capítulo 19. Me vamos a ir a Génesis 18, versículos 20 y 21. Y si alguien me puede leer. 20 y 21. Sí. Entonces Jehová le dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agregado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hay notar que Dios mismo averigua y si es cierto la cosa. Que Dios no solamente lo sabe por saberlo. Sí, Dios sabe todas las cosas, pero Dios necesita ir personalmente para averiguarlo. Supervisa. Ok, vamos a irnos para atrás para Génesis capítulo 11. Capítulo 11. Y vamos al versículo 6.
Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje. Y ha comenzado la obra, y nada les hará distinguir ahora de lo que han pensado hacer. El pueblo es uno, tiene un propósito, y ese propósito lo va a cumplir. Ahora, es como cuando el día de Pentecostés, dice la Biblia, estaban todos unánimes, con una sola mente, un solo propósito y un pensamiento. Bueno, ahí fue para algo bueno, aquí es para algo malo. Imagínate, y si esta gente llegaba a ser esta torre que subía hasta los cielos, ¿qué iba a pasar cuando llegaba a cierto límite allá arriba? Nada, se iba a caer y se iban a matar todos por ahí para abajo, pero no les iba a pasar nada. No, y si lo más para arriba que uno va, menos respiración. No puede respiración. Entonces no era solamente porque Dios estaba diciendo, esta gente me está rebelando contra mí, esta gente mismo se va a hacer daño también. Eso mismo lo que quiere decir es que mientras uno quiera hacer las cosas por su propia voluntad, si no tenemos a Dios con nosotros, no lo vamos a alcanzar porque a la mitad vamos a desmayar. Cierto. Entonces, en ellos hacer esto, ellos querían hacer un nombre para sí mismos, dice el Génesis capítulo 11. Dice, hacemos una torre, versículo 4 del capítulo 11, vamos, edificamos una ciudad y una torre cuya, que llegue hasta el cielo, y hagamos un nombre. Hay una traducción hebrea, se llama la traducción Babilonia, que dice que sí, eso de ambos. Ay. Aleluya. No, allá no va a haber pompa, no. Hay una traducción. Hay una traducción hebrea que dice que ellos cada uno pusieron su nombre en los bloques. Es una traducción vieja hebrea que dice que cada ellos pusieron su nombre en los bloques. No se sabe si eso pasó o no. Es una traducción. Ok, deja la alma que entierre la alma, por favor. Ahora. Ok, seguimos, ok. Ellos querían subir para arriba. Querías, y posible sacar a Dios de su trono. ¿Por qué razón Satanás se cayó? Por eso mismo. Quería sacar a Dios de su trono, quería tomar el lugar de Dios. Vamos a ir a Isaías 14. Isaías 14, versículo 12 hasta el 15. 14, 12, 15. Sí. Isaías 14, versículo 12 hasta el 15. ¿Quién me lo va a leer? Gloria a Dios. Isaías 14, 12. Sí. Dios así. Si lo tiene no puede leer, si no lo leo yo. Si tú lo tienes, hermano, léalo. Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en él, monte de testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Hasta dónde? Hasta el 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol. El Seol a los lados del abismo. Notar que ese era el pecado de Lucifer, era el pecado de Satanás. Ahora, también ese era el pecado de Babilonia. Babilonia quería subir hasta arriba, porque Isaías 14, aunque está hablando del rey Babilonia, escribe a Satanás.
Y ocasiones a la Biblia hace con eso lo mismo con el rey de Tair, que hablando del rey de Tair, habla de Satanás. Ahora, el pecado de Babilonia, esta es Babilonia. La Babilonia que va a ser de nueva y que está en el proceso, va a ser también una unidad de gentes. Vamos a irnos para Daniel capítulo 2. ¿Cuál es ese nuevo emperador romano que se va a levantar? Daniel capítulo 2. ¿Para qué yo quiero subir arriba? ¿Para que una ancha? Porque quiere ser como Dios. ¿Qué hace como Una ancha. Era Darío el grande. ¿Qué? Darío el grande. El que iba a gobernar Babilonia. No es Daniel capítulo, no es Génesis capítulo 11, era Nimrod el rey ese tiempo. Pero el tiempo de Isaías, que cuando Isaías dijo que tú Babilonia, que te echaste para adelante, está refiriendo allí, si no me equivoco, a Nabucodonosor que iba a venir, Sí. que eso estaba bien Que alto. Nabucodonosor iba a entrar. Sí. No era que iban a sacar a Nabucodonosor. No, él profetizó que lo sacaría de Babilonia, porque y sobre el rey Babilonia, que Dios lo iba Sí, a a plantarlo para abajo. Y eso pasó a Nabucodonosor, estaba bien alto y pues entonces vino a caer. Aunque Isaías era muchos años antes Nabucodonosor, Isaías profetizó el año 740 hasta el año 700, Nabucodonosor vino el año 610, 605, por ese tiempo vino a reinar. Bueno, está refiriendo a eso. Okay. Vamos a irnos para Daniel capítulo 2, versículo 41 hasta 43, hablando de el reino que va a reinar en los últimos días. Ese reino, estamos bajo ese tiempo ahora mismo. Nabucodonosor tuvo una imagen, un sueño de una imagen grande. Y aquí en estos versículos está diciendo cómo era el último reino, que significaban los pies de ese reino, de ese estatua. Sí, que era de hierro, barro. Y sí, la cabeza de oro Y y el cuerpo de plata. los pies eran De barro y de acero. cierto. Y es una mezcla. Es el reino de Roma, que es de hierro, y el rey y otro que es de barro mezclado, una mezcla. Y eso eran los persas, yo creo que era. El primero era Babilonia, el segundo Media y Persia, el tercero Grecia y el cuarto Roma. Y pues entonces el que se va a levantar va a ser una Roma menos diferente. Sí, con el águila era. ¿Verdad? Sí, águila, el romano, el símbolo de Babilonia, de romano es el águila. El símbolo de Babilonia es el león. Ok, alguien léame el versículo 41 hasta el 43. Y los reviste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrán en él algo de la fuerza de hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Continúo. Hasta el 43. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán. ¿Alguna partida de Se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Porque me va a mandar para el baño. Sí, Se me va a- mezclan con el barro. ¿Quieres para un dulce? Wow. No quiere todo esto. A ver, ahora vemos que el último reino, y aún en un reino que estamos ahora, las Naciones Unidas se están uniendo, pero no está tan junta, menos sí hay unidad en ella. Y es sin azúcar, entonces. Ok, entonces eso estamos viendo de nuevo. Vamos a ir para Génesis capítulo 11,
Génesis 11 otra vez. 11 para atrás. Un día de esto vamos a hablar sobre el anticristo y vamos a hablar un poco de anticristo, quién es anticristo. Voy a hablar un poquito hoy, no sé. Vamos a irnos al versículo 7 del capítulo 11 de Génesis. Dice, ahora pues, decenemos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Lo que es increíble aquí, Dios separó las naciones y hizo la división de la gente por cambiar el lenguaje de la gente. En el día de Pentecostés, Dios usó la lengua para juntar la gente. Eso sí. Vamos a irnos para Hechos capítulo 2, que había gente de todo clase de lenguaje y Dios usó la lengua para unir la gente. Hechos 2. Hechos 2, y te digo en un segundo. Versículo 5 hasta el 11. Entonces Dios mezcló las lenguas. Sí. En Génesis 11 Dios mezcló la lengua, Dios cambió la lengua. Uno empezó a hablar chino, otro japonés, otro inglés, otro español. La mezcla. Aunque posiblemente esos lenguajes no existían en ese tiempo, menos una forma de esos lenguajes existía. Porque el español vino del latín. Sí. Entonces, Dice, moraba entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ahí no estaban gritando. ya, Ahí no estaban gritando. lo estaba gritando. No, ahí estaban hablando lengua. Sí, bueno, era duro levantarte para que la gente lo oía, porque lo oyó a ellos 3,000 y pico de gente, entonces era bastante duro para 3,000 gente oír. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, no son galileos todo esto que No, qué hablan. mano. No me gusta. Oímos a nosotros hablar cada uno en su nuestra lengua, en la que tenemos nacidos, en la que hemos nacido, partos, negros, eremitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirena y romanos, aquí residentes, todos judíos como proselitos, cretenses, árabes, nos oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ok, entonces el día de Pentecostés las lenguas fueron unidas. Es como que en el cielo. Sí. En el cielo, cuando nosotros vayamos al cielo, no todos vamos a tener el mismo lenguaje. Hay gente que piensa que todo el mundo va a tener el mismo lenguaje. No. La Biblia dice que vamos quedando con nuestras lenguas. La cosa es que vamos a entender las lenguas de los demás. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Sí. Lo que vemos en Apocalipsis, ahora en Apocalipsis, capítulo 7. Sí, Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 7. Dice, versículo 9. Hablando de cielo.
Alguien me lo lea, Apocalipsis 7:9, hablando de cielo. Después de esto y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y versículo 10. Y clamaban en gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y su Cordero, y al Cordero. Notar que todas lenguas, en otra palabra, esta gente de todas lenguas se ha creado en su lenguaje. Entonces en el cielo también vamos quedando con las lenguas que tenemos. La cosa es que vamos a oír y entender las lenguas de otros. Pero entre el don de lengua, cuando nosotros damos ¿quién aquí tiene el don de lengua? Yo entiendo más o menos en En inglés. no me muero de hambre. Bueno, ok. I got hungry. El que tiene el don de lengua, hay dos clases de lenguas. Hay lenguas angelicales y lenguas de las naciones. La mayoría, el que tiene el don de lengua, está orando en lenguas angelicales cuando lo usa. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, sí, 1 Corintios 13, versículo 1. Entonces, vamos quedando con nuestra lengua. Hay gente que dice, vamos todos a hablar hebreo. No, la Biblia no dice que todos vamos a hablar hebreo. La Biblia dice que de todas lenguas. Nos quedamos con nuestras lenguas. Pero eso sí, vamos a entender el hebreo. Vamos a entender el chino. El versículo 1 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13. 13 y Versículo 1. Solamente para enseñar que hay dos clases de lenguas. Hay lenguas angelicales y las lenguas de las naciones. Capítulo 12, estoy hablando. Capítulo 13, versículo 1. Aquí habla del amor. Lenguas humanas. Sí, habla de lenguas humanas y lenguas angelicales. Sí. Me lo mencionan dos. Sí, es el capítulo que habla de amor. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales Y no tengo amor. y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retine. Me nota que habla de dos clases de lenguas. Humanas y angélicas. A ver. Ok, ahora seguimos. Cuando Dios habla en Génesis capítulo 11, vamos a ir para atrás para Génesis capítulo 11. Notar que Dios habla en forma plural, hablando como más de uno, porque ahí vemos el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, versículo 7. Ahora pues, descendemos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Dios dice, descendemos, confundamos. Dios habla en forma plural, que es más de uno. Y Dios hace esto en la Biblia. Se puede conseguir en unos cuantos sitios. En Génesis capítulo 1, cuando Dios va a hacer el hombre, ¿qué Dios dice? En Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Génesis capítulo 3, versículo 22, ¿alguien me puede leer? ¿Qué dice Dios ahí? Cubrió Dios al hombre. Génesis 3:11. Perdón, Génesis 3:22. Y dijo 22. Sí, Génesis 3:22. Y dijo Jehová, Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno que sabiendo el bien y el mal. No, hasta ahí. ¿Qué dijo? El hombre es como uno de quién? Nosotros. Ahora vamos a irnos para Isaías 6. ¿sé qué? Espere hasta que llegue ahí porque yo ni sé. Yo sé el capítulo, yo no sé el versículo que voy a dar. Okay, versículo 8. 6, versículo 8, hermano. Dice así. Génesis, sí. Fue oír la Sí. voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá? Por nosotros. Allí dice nosotros. Amén. Dios está hablando en plural de nuevo. ¿Quién irá por nosotros? Y vamos para
Juan capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemos y él usa también esa forma de hablar. Juan capítulo 3, te digo el versículo cuando lo consiga. Yo sé dónde está el capítulo, el versículo no sé. Aleluya. Ok, ahora. Santo Dios. Un segundo. Dice, nadie subió al cielo, ni sino tú eras. Versículo 11. 11. Sí. El versículo 13 Sí, dice, está hablando acerca de Jesucristo estando en dos diferentes sitios, el cielo y la tierra a la misma vez. ¿Pero el 3 qué? 11. El 3.11. El 3.11 habla Jesucristo en esa forma, usa esa forma de hablar que vemos en el Antiguo Testamento. De cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, y no recibís nuestro testimonio. Notar Jesús ahí también está hablando en una forma plural, una forma más que uno, aunque él solamente es una persona física, menos ahí dentro del cuerpo de Jesucristo estábamos dando otra persona, dos otras personas, el Padre y el Espíritu Santo también. En Juan 14 le dice, si no creen en mí, crean porque el Padre que envió que está dentro de mí. Es cierto, Jesucristo Dios, el Padre moraba dentro de él, y vemos que el Espíritu Santo descendió con una paloma en Jesucristo. Y en Isaías dice que el Espíritu Santo iba a morar en Jesucristo. Y aún no dudo que moraba antes su bautismo. Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí, y unidos somos. Amén. Y esperamos un día, ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Nos esperamos el día que cuando Jesucristo también y el Padre también va a morar en nosotros. Y cuando esto pase, vamos a tener un cuerpo glorificado que nunca va a pecar. Ok, ahora leemos el versículo 8 y 9 de capítulo 11. Y dice así, Génesis capítulo 11. Cuando digo Génesis, no digo la cerveza Génesis. ¿Qué? ¿Qué? Eso, no hay una cerveza llamada Génesis. No, es coñac. Coñac. Y tampoco lo he escuchado. Pero olvídate, no quiero hablar de eso. Una conversación de cerveza. No sé porque hay que saber el idioma Está bueno, hermano. No, eso es bueno, pero ya me parece bastante. De malo uno sabe por la naturaleza de uno. No, bueno, que ya lo malo lo sé. A ver, el versículo 8. Gracias, hermano. Gracias por la corrección. Así nos esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dios lo espació. Posiblemente ahí también Dios puso el diferente color en la carne. Por eso hay gente más oscura de otro, hay gente blanca, hay gente china, hay gente de toda clase de color. Posiblemente lo hizo así. O hizo así, cuando cambió el lenguaje también cambió... La artimaña de todo el mundo. Sí. El look. Porque si acaso se recordaba de fulano de tal, ahora lo mira y lo ve diferente. Y Jesús también cambia a nosotros, mira, es lo mismo que está pasando. Cuando venimos del mundo nos cambió, ¿verdad? Ahora lo vemos brillante. Cierto. Aleluya. Y ahí cuando cambió la lengua, lo cambió. También. Y por eso tenemos gente de diferentes clases. Ahora, versículo 8, ya leímos. Ellos dejaron de hacer esa ciudad. No entendieron ningún lenguaje. Versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Qué significa Babel? Significa confusión. Porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí lo esparció sobre la faz de la tierra. Ahora, vamos con unos minutos para hablar. Para la semana que viene vamos a mirar la genealogía que está aquí un poquito
y vamos a mirar la historia de Abraham. Vamos a comenzar con Abraham. El próximo capítulo se trata de Abraham, aunque se habla un poquito capítulo 11. Pero vemos qué persona es Abraham. Él viene de esta nación que pasó todo esto. Ahora, hablando un poco de Nimrod. Nimrod es un tipología de anticristo. Cuando anticristo venga, él va a querer hacerse más grande que Dios. Dice, según el Teosíceses capítulo 2, vamos a irnos para ahí. Aunque yo creo que el anticristo ya está aquí. Vamos a irnos para Teosíceses capítulo 2, versículo 1. Esto es para uno. Esto es para uno. A una. Mira, tú para todo esto. Yo para esto era una. Ah, sí. A la 1, ok. Nosotros nos vamos para el tren, entonces no te preocupes. Ok, vamos. No, se oye cogiendo, yo para porque estoy en la una. Ok, okay, vamos a seguir. Tesalonicenses. Según el Teosíceses capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 4, vamos a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, notar que Cristo primero viene en las nubes y pues va a buscar la iglesia. No es la iglesia va a venir raptada antes que Jesucristo venga. Hay gente que enseña diferente. Que no os dejáis mover fácilmente de vosotros, modo de pensar, ni os améis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, si que antes que venga la apostasía y sea revelado o se manifiesta el hijo de pecado, el hijo de perdición. Notar que necesita pasar antes del rapto de la iglesia. Necesita pasar la apostasía. Ya estamos en la apostasía y el anticristo necesita ser revelado. Es decir, uno necesita saber, cuando sea revelado, uno necesita saber, este es anticristo. Ok. Sí, pero ya cuando se revele, ya uno no va a estar aquí, ¿no? Yo creo, con este pasaje, yo creo que nos enseña que él necesita ser manifestado. Necesitamos que sea saber quién es antes que la iglesia sea llevada. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía. Ya vino ya. Ya estamos en tiempo de la apostasía. Y sea revelado el hijo de pecado, sea manifestado el hijo de pecado. Manifestado es que se vea, se cubierto. O vemos quién es el hijo del diablo es. Se puede decir hijo del diablo porque ciertamente es un hijo del diablo. El Satanás está morando dentro de él como Judas. Como a Judas. El hijo de perdición. Este hombre no tiene salvación. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llame Dios, o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es como el presidente, ¿verdad? Que sacó, ahora se está saliendo los papelitos del presidente, entonces... Pero el presidente no ha dicho que es Dios. No quiere decir que sea Dios. Ok, el anticristo necesita tener unas características. Una es que el anticristo no se va a casar. No puede ser Biden porque Biden tiene mujer. Y abusado sexualmente de 9. Entonces, y si usted no sabe, él violó 9 mujeres. Y Donald Trump violó 17 o 27. Entonces, Biden, sí. Entonces, que tú sepas que nuestros presidentes son violadores de mujeres.
Yo creo que son, y ¿cuántas violó Clinton? Clinton violó una cuanta también. ¿Quién? President Clinton también llegó a violar una cuanta. Clinton llegó a violar una cuanta también. Pero Trump no. Trump 27. 27 mujeres. 27 mujeres. Aunque yo digo que Trump era el mejor presidente que era, menos era un violador de mujeres. Sí, pero que No era un hombre que podemos decir, quiero vivir una vida como Trump, porque Trump no vivía como una vida cristiana en su porta de modales. Pero sí hizo mucho para la iglesia, hizo mucho para Israel. ¿Y está casado? ¿Qué? ¿Y estaba casado cuando violó a esa mujer? No, Trump. Trump está casado, sí. Trump está casado. Yo pensé, no. Son grabando acá. Ok. Dice la. Ok, pero la cosa es que muchos de los presidentes que tenemos sí han sido violadores de mujeres. Y la cosa es... Ok, vamos a mirar algo aquí. Vamos a irnos para... Vamos a irnos para mirar un poco de esta persona. Vamos a irnos para Daniel capítulo 7. Versículo 25. 25 para hablar, porque vamos a hablar un poco de Anticristo, porque hablamos de Nimrod. Y ahora vamos a hablar porque Nimrod representa al Anticristo. Y no tengo duda que Nimrod perseguía a los que estaban contra lo que estaba haciendo. No tengo duda acerca de esto. Nimrod 7, versículo 25. Daniel 7, 25. Yo dije Nimrod 7, 25. Daniel 7, 25. Hablando del Anticristo. Léalo. Entonces el rey Darío escribió a 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Oye, mira, notar esto de Anticristo. Él va a cambiar leyes. Él va a perseguir a los santos. Mi opinión sobre el Anticristo es el papeo, es los papas. Uno de los papas va a ser Anticristo. Porque ¿quién hizo el calendario que tenemos hoy, que cambió 10 días? El Papa. El calendario que tenemos hoy se llama el Gregorio Calendar. Y viene del Papa. Él sacó 10 días. Hizo una diferencia en 10 días. Ok. Y si tú chequeas la historia de la iglesia, la Inquisición, ¿cuántos cristianos no fue quemado? Porque él lee la Biblia en su lenguaje. Miles. Muchos. ¿Y quién fue que dio la orden? El Papa. Mató muchos cristianos. Ellos te cogían a ti, te tormentaban, y tú necesitabas decir ellos tenían unos tormentos bien malos. Uno de ellos era que te tiraba, te rajaba la pierna para un lado, para otro, en una máquina. Ellos te hacían beber cosas mortíficas, te metían en prisiones de nuevo, te hacía de todo. No, está otra cosa que está al lado tuyo. ¿Qué está al lado tuyo? ¿Qué? La cruz. La cruz. Eso también viene de ellos mismos. Ok, Jesucristo murió en una cruz. Sí, pero Bueno, viene de los romanos también. viene de Roma, de Roma. Ok, vamos a irnos para Daniel 11, versículo 37. Otra cara. Daniel 11. 11, 37. ¿Daniel 11 qué? 37. Esto básicamente en Daniel 11, 37 nos dice a nosotros que el anticristo va a venir de Roma, a donde está sentado el Papa, literalmente, el Vaticano, donde los Césares, ellos reinaban y ellos se sentaban a donde está el Papa ahora. Ese era su trono, el Vaticano City era su trono. Ahí dice que no va a tener mujeres, ¿verdad? No va a estar dado a mujeres. El Dios de tu padre no hará
cosas 11:37. casos, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios el alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Amén. Fui para el más versículo, pero sí. Daniel 11:37, hablando de anticristo, es que no va a dar amor a mujeres. Va a ser una en dos cosas o tres cosas. Va a ser un homosexual, un pato, un cuacuá, ¿qué tú quieres que yo diga? Puede ser un homosexual, puede ser un sacerdote o puede ser un papa. No se puede cambiar forma. Sí, cambiarse de forma, dejar de vestirse de hombre para vestirse de mujer. Sí. Pero no va a ser al amor de mujeres, no va a amar mujeres. Hubo una ocasión cuando, ustedes saben la historia de la Iglesia Católica, hubo una ocasión cuando los curas se podían casar y tenían sus esposas. Y aún los papas tenían sus esposas. Menos ¿qué vino pasando? Los papas, para poder tener más dinero, y sabía que los sacerdotes, si se casaban, necesitaba dárselo a los hijos y a su esposa cuando no era agencia. Entonces el año 1000 y pico puso una ley diciendo no te puedes casar. Todo tu pertenencia pertenece a Roma. Y lo que estaba casado lo tormentaba. Y no permitió que se casara. Sí, que ellos se quedaban con lo material. Con material. Entonces, en la Iglesia Católica tiene una historia y hay una ley que dice que ellos pueden tener relaciones, menos es pecado y si se casan. Es pecado para ellos. En la dogma de ellos, que es pecado y si se casan, no, sí puede tener relaciones sexuales. Eso lo dice Primera Tesalonicenses. Eso es que estamos. Eso dice 1 Timoteo, que en los últimos días, y habla de doctrina de demonios, y uno es por vigir casarse, y eso es lo que hace la Iglesia Católica. ¿Qué te iba a decir? Pero es que eso es, se están justificando. Se está justificando. Bueno, y yo digo que es una tristeza, por eso hay hombres violando a estos niños, porque ellos no tienen el sedón y se está haciendo algo que la Biblia dice que un pastor debe ser marido de una mujer, y ellos no tienen ese don y está decidiendo, y entonces termina pasando cosas así. Ahora, estamos viendo para Daniel capítulo 9, versículo 26. Ahora vemos algo aquí. Daniel 9:26. Entonces, Cojo yo lo pico. ¿qué? Yo no cojo yo lo pico, tío, yo violando a un niño. Gracias, Señor, que nunca me pasó a mí acerca de sacerdote. Mira, Señor, repréndame. Señor, reprenda. Yo era monguillo. ¿Cuántos aquí eran monguillo? ¿No? ¿Tú no eras monguillo? ¿Qué quieres? ¿Ser uno? Sí, tú fuiste uno. ¿Cuánto aquí? Era monguillo en la Iglesia Católica. Monguillo. Monguillo. Yo no me te jopa. Monaguillo. ¿Qué? Monaguillo. Altar boy en inglés. Escribe monaguillo. Monaguillo. ¿Cuánto aquí era una mona? No era un mono. Monaguillo. Mona y guillo. A ver. ¿Cuánto aquí era un guillo? Yo sé que era una pregunta. ¿Qué es un monaguillo? Monaguillo. Eso es los siervos que están al lado del Papa, del cura. Iglesia, del cura, que le lleva la hostia, el vino, le lleva la Biblia, el que siempre está al lado del padre en la iglesia. Ese es el chango del sacerdote. El chango del sacerdote, sí. El chango. En Puerto Rico es monaguillo. Sí. Eso es lo que llama tu país, el chango del sacerdote. Ok, ahora. Yo sé que a mí me bajaron de allí porque yo creo que convieron más de me bajaron. No me te jopa. Yo era más malo que ellos antes en mi tiempo. Tú llegaste a ese rulo. Gracias, Señor, que nosotros estamos sirviendo bajo esta iglesia. Sí, Señor. Y eso es, en mi opinión, es Babilonia, que cual va a tomar posesión. Y si tú miras a ver, todas las religiones se están sujetando a eso.
Daniel capítulo 9, versículo 26 dice: después de 62 semanas se quitará la vida de Mesías. Esto pasó en 30, después de 30 AD, Jesucristo murió crucificado. Y no por él mismo. Y el pueblo de príncipe que ha de venir, el pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Eso pasó 40 años después, cuando Roma destruyó a Jerusalén y destruyó al templo de los judíos. Fue Roma que destruyó el templo de los judíos. Entonces el anticristo necesita ser romano, necesita ser de raza romana. Entonces, en los únicos romanos que vemos que es la Iglesia Católica, aún su mismo nombre lo dice, la Iglesia Romana Católica. Entonces, anticristo necesita venir de Roma. Hay gente que enseña que anticristo va a ser judío. Es imposible que anticristo sea judío, porque la Biblia dice, cuando venga el tiempo de la tribulación, todos los judíos van a venir a Cristo. Todos los judíos van a ser salvos en ese tiempo. Ellos se van a arrepentir, van a venir a Cristo. Entonces, el anticristo no puede ser judío, necesita ser romano. Necesita ser de esa área, de Vaticano. Y si no es el Papa, puede ser uno de los curas, menos va a ser alguien ahí que va a tomar el poder. Antes de morir, el que era Papa antes de Francis, el Papa dijo que el tiempo de Anticristo ya está. Entonces no se sabe si estamos viviendo ahora el mismo tiempo de Anticristo, porque, y si miramos a ver, en el año 2040, el río Éufrates, lo dije bien esta vez, Éufrates, español, eso se va a secar completa. Dice que se va a secar completo. Ya se está secando ya. ¿Y qué va a pasar cuando se seque eso? Dice Apocalipsis, va a salir 4 demonios que estaban presos, Apocalipsis 16, dice que va a salir 4 ángeles para matar una tercera parte de la tierra. Que Dios nos cuida a nosotros. Eso está casi seco ya. Vamos a leer. Esto está. Eso está el capítulo. Eso no está en 11, eso está en 16, pero también está en el. ¿Cómo es? Perdón. 16. Sí, pero también está en otro sitio. 16 habla acerca de eso, pero también está en capítulo 9. Apocalipsis 9. Apocalipsis 9 es lo que yo quiero hablar. Versículo 13 hasta el 15. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: ¡Ay, santo! Al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, al fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ok, entonces va a haber 4 ángeles que va a salir de este río. Y es interesante que ellos consiguieron cuevas ahí. Y posiblemente en una de esas cuevas están esos ángeles atados. Y cuando lo ate, va a matar una tercera parte del planeta. Y estamos cerca. Y la Biblia dice que cuando esta palabra sea predicada a todo el mundo, en Mateo 24, entonces el fin va a venir. En el año 2038,
vamos a tener la Biblia en todos los lenguajes. Y si la Biblia está en todo lenguaje, esta palabra va a ser predicada a todo el mundo. El chito está poniendo ya la gente. O sea, sí, hay alguna gente que ya ha recibido. Yo creo que yo lo enseñé a ustedes, ¿no? Yo enseñé el video ese. Sí, yo vi La gente cuando te chiste. yo vi que estaba también aquí en Estados Unidos, ya lo tienen puesto en una Alguna gente lo tienen ya en Estados Unidos. Mira, yo fui a la farmacia a comprar una medicina. Escucha que yo tuve que dar mi tarjeta para comprar una medicina. Le pide tarjeta a uno de retrato. A ver. No necesitaríamos de estas tarjetas magnéticas. Una empresa de Wisconsin va a comenzar a implantarle microchips en las manos a sus empleados para, según dice, hacerles la vida más fácil en la oficina. Diego Arias nos explica. Es del tamaño de un grano de arroz e implantarlo solo duele un poco más que cualquier inyección, pero este microchip le permite a quien lo tenga dentro de la mano abrir puertas, utilizar la impresora y pagar por comida. Three Square Market, una empresa que fabrica máquinas expendedoras en Wisconsin, se convertirá en la primera compañía en Estados Unidos en implantarle este microchip a 50 de sus empleados. Eso de entrar algo en mi piel, como que no. Entonces, ya estamos. Con eso terminamos. Vamos a estar preparados. Ok. Yo voy a decir a usted, en mi opinión, la iglesia va a pasar por la tribulación. Menos, yo quisiera que Cristo venga antes y busque a nosotros antes. Ahora, y si Cristo por algo no lo busca a nosotros antes y necesitamos pasar la tribulación, necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados. Porque lo que va a pasar a nosotros, vamos a ser perseguidos. Y si tú no coges esto, no vas a poder comprar comida. Puede ser que hasta que te tormente. Ahora mismo estás vendiendo esto por 375 pesos para que tú te lo pongas. Tú pagas 375 y te lo pones. Ahorita no te va a estar vendiendo, te lo va a estar a la mala, te va a decir que tú lo tengas a la mala. Estamos a cuidado. Vamos a empezar a sembrar. Sí. Vamos a comer. Pero como estaba planta. Como el principio de la creación. A ver. Gracias, Señor, que tenemos 2 perros en la casa y sin cualquier cosa. Un gato en casa. Y necesitamos comer. Hasta paloma. ¿Y cuántas palomas no hay por ahí? Pues tú coges la paloma. Aleluya. Adiós, adiós. Dios bendiga, hermano. ¿Cómo está? Dios bendiga. ¡Qué bonito! A ver, ya estaba nosotros terminando, hermano. Dios bendiga. Entonces, vamos a cantar un coro para entonces terminar. Ya terminamos, hermano. Estaba dándolo al fin. Yo sé uno. Me gozaré con tu presencia. ¿Tú la sabes completa? Sí. No la sabes completa. Yo la sé completa. Hermano, cántanos un coro para entonces. Yo sé completa. No, tú la sabes completa. Vamos. ¿Quién va a cantar? Me gozaré con tu presencia. Es que la sepa. Tú la sabes completa. Para que haga un ruidito por ahí. A ver, vamos a hacer un ruido. No, que cante un hermano que sepa bien. Que sepa el codo bien, que sepa el codo bien. Le gusta ese. ¿Sabe cuál es? Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena. Y toda seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Que
fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. Todo es posible, yo viví en tú. Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena. Y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir en tú? Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena y nos da seguridad. ¿Cómo es posible no vivir sin ti? Que el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible no vivir sin ti? Amén. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira que lo vamos aquí, vamos a tu presencia, Señor, cuídanos, Señor, a nuestra salida y cuida lo que está aquí, Señor Padre, protégelo, Señor, bendícelo, Señor Padre, en el nombre de Jesús. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con la iglesia. Iglesia, Dios dice, amén.